Hola, les habla Mystic y hoy les traigo el mensaje del divino masculino, ¿cierto? A los 12 signos. Vamos a ver qué está pensando mi persona especial, mi ex, mi crush, mi llama gemela, mi alma gemela, en qué andará, ¿cierto? Si pudiera, ¿qué confesaría este hombre, esta energía masculina, ¿cierto? Vamos a ver en qué anda, ¿cierto? Pero antes de eso, también les voy a comentar una cosita acerca de cómo conectar de forma sentimental, emocional y física, ¿cierto? Con una persona. Porque eso es algo bastante importante, especialmente para aquellos que quieren saber cómo mantener, ¿cierto?, una relación después de que comienza, ¿cierto? No solamente generar interés al principio, pero cómo mantener, ¿cierto?, ese interés y también saber si esa relación es una relación sana, ¿verdad? Y cómo hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son esos puntos claves para tener una gran relación? Y cómo saber, ¿cierto?, si mi relación actual es sana. También cómo puedo hacer para mejorar mi relación. Aquellos que están interesados en eso se los cuento al final del tarot zodiacal del divino masculino. ¿Listo? Sí, vamos a comenzar entonces con el signo de Aries. Y te marca el hexagrama del exceso. Bueno, entonces dice así: la viga maestra se dobla por el medio, ¿cierto? Es propio tener a dónde ir. Ingresaremos a una etapa de excesos, de grandes acumulaciones. Será una etapa excepcional y que desde aquí juzgamos como imposible. No tendrá bases firmes, pero no se trata de una época necesariamente negativa. Moviéndose suavemente y con disciplina, se logra transitar esta etapa saliendo de los peligros y teniendo finalmente el éxito deseado. ¿Listo? Mi querido Aries, ahora vamos a ver qué es lo que anda pensando el divino nuestro, el divino masculino. A este chico le sale la carta de la completud, ¿cierto? De sentirse completos, de sentirse satisfechos, ¿cierto? Le sale la carta de que esta conexión parece que será puesta a prueba, ¿ok? Aquí sale, ¿por qué? Porque hay una química increíble entre ustedes, ¿cierto? Aquí sale que tú tienes una gran atracción, ¿cierto? Y esa atracción es grande tanto de un lado, ¿cierto?, como del otro. Y de alguna manera esto hace que el divino masculino esté un poco preocupado, porque aquí le sale la carta de las apariencias y esta persona dice lo siguiente: yo estoy muy preocupado acerca de lo que los demás, ¿cierto?, pueden llegar a pensar. Pero en este caso me parece que yo creo que esta persona, ¿cierto?, está preocupado por lo que tú puedas llegar a pensar, ¿cierto? Quizás será que esta persona solamente piensa que yo estoy con ella porque me atrae solamente sexualmente, sin que ella se dé cuenta que en realidad esa persona me llena, ¿no?, emocionalmente, ¿cierto? También me llena intelectualmente. Pienso que es una persona que lo tiene todo. Sin embargo, esta persona, ¿cierto?, dice el divino masculino, puede llegar a pensar lo que no es y está un poco preocupado por eso, ¿ok? Si tú estabas pensando, ¿cierto?, que esta clase de conexión es solamente algo que se basa en la parte sexual y que tu amado masculino no tiene ningún otro tipo de intenciones contigo, no, simplemente recuerda lo que dice el hexagrama. De hecho, creo que tiene que ver con lo que está diciendo acerca de grandes excesos, acumulaciones. Dice que no necesariamente es que sea malo, simplemente que es el comienzo de la relación. Quizás apenas están comenzando a salir y bueno, quizás esa parte sexual, bueno, esa química es solo el comienzo, pero no significa que es lo que, ¿cierto?, todo lo que la relación tiene para ofrecer. Por eso dice que vayan con, ¿cierto?, que ve moviéndote suavemente con disciplina y de esta manera transitar esa etapa, ¿cierto?, para que no se quede la relación solamente como en algo sexual, ¿cierto? Entonces hay que ir poco a poco.
para que solo no se quede en eso, ¿cierto? Pero hay una posibilidad de que esa relación sea una relación que te termine, ¿cierto? De llegar a una plenitud, ¿cierto? Emocional y en todos los sentidos. Te sale una carta muy, muy bonita, Aries. Bueno, entonces no te preocupes por eso, que esa relación sí se puede llegar a consolidar si ese es tu miedo. Ahora vamos para el signo de Tauro. Para Tauro. Y te hablan de lo siguiente, el hexagrama de la duración, sale el hexagrama de la duración, y dice así: es propicio que uno tenga a dónde ir, es propicio, ¿cierto?, que se tenga perseverancia. Ingresaremos a una época en la que lo que realicemos deberá ser cuidadosamente afianzado para que perdure en el tiempo. Sea una relación de amor, un negocio, las bases en las que se deberán implementar los comienzos son siempre las mismas. Ser atraído y dejarse atraer por nuestro movimiento y el movimiento de los otros. Cuidar lo nuestro y respetar lo de los otros. Esto permite la perdurabilidad, posibilidad de matrimonio, y te sale que habrá éxito. Es un muy buen hexagrama, mis queridos Tauro. Ahora, aquí te sale lo siguiente, sale la carta de la luna, ¿ok? Para la parte ya del divino masculino sale que te están diciendo que tengas cuidado. No sé, tal vez aquí puede ser que hayan dudas o que de alguna manera haya un poco de confusión, ¿cierto?, en la conexión, porque sale que tengas cuidado de las promesas vacías. Te sale la carta de un anuncio pronto, te dice tu divino contraparte o tu divina contraparte viene de camino, ¿cierto? Y pronto habrá un encuentro, ¿ok? Tal vez, no sé, puede ser que tal vez tú estés pensando que quizás no sé, me parece que tú esperemos, vamos a ver qué es lo que dice el divino masculino y te cuento. Bueno, dame un segundo. O sea, un poco confuso esto, pero vamos a comenzar. Ok, la carta del divino masculino dice lo siguiente. Sale la carta de estar a la defensiva, ¿cierto? Dice, yo estoy. Ok, ya entiendo qué es lo que te pasa. Ok, aquí sale que esta persona, de alguna manera esta persona como que te ha hecho, o digamos sus acciones, ¿cierto? De pronto él ha estado de pronto a la defensiva contigo. De alguna manera tú has notado que esta persona, no sé, ha actuado de una manera en la que de pronto te ha hecho alejarte, ¿cierto? Pero dice, porque yo no estoy listo, o sea, esta persona probablemente, no sé, haya actuado de una manera en la que de alguna manera tú te hayas alejado, ¿cierto? Y simplemente puede ser que esta persona no haya querido darte algún tipo de explicaciones, ¿cierto? Que no se haya querido encontrar contigo, que haya estado un poco evasivo contigo, ¿verdad? Que de pronto, aquí te están diciendo, aquí hay muchas dudas, ¿cierto?, de parte tuya. Sin embargo, aquí sale que hay una posibilidad de un encuentro con esta persona, pero que esta persona de pronto esté un poco a la defensiva, ¿cierto? Entonces están diciendo que tengas cuidado de no hacerte ilusiones con falsas promesas, ¿verdad? Porque puede ser que esta persona de pronto evada algunos temas, ¿ok? Entonces, de todas maneras te están diciendo que tengas un poco de cuidado acá, ¿cierto? Que probablemente haya un encuentro, pero probablemente esa persona va a estar un poco evadiendo quizás aquello que tú quieras saber, o esas cosas que tú quieres saber, ¿cierto? Esas dudas que tienes, probablemente él no te las vaya a aclarar, ¿ok? No sé, parece que esta persona está como muy a la defensiva y tal vez no le guste
ser indagado o no vaya a estar abierto para conversar contigo. Recuerda lo que sale en el hexagrama de la duración, sin embargo te sale que es propicio que uno tenga a dónde ir y es propicia la perseverancia. Puede ser que te estén aconsejando que lo más propicio es que quizás trates de mantener de pronto como tu propio espacio, ¿cierto? Como tener también tu propio mundo, tus propias amistades, ¿verdad? Cuidar de tu propio espacio, de manera que a esa persona también tú le seas un poco misterioso, misteriosa, ¿cierto? Como que de alguna manera esa persona, ¿cierto? Tú también poner tus propios límites. Me parece ahí que tienes que también, para que esa relación funcione, de pronto también poner tus límites. Y si esta persona de alguna manera tú ves que está actuando como de una manera evasiva, pues tú simplemente no le insistas, busca qué hacer, busca planes con tus amigos, ¿cierto? Porque si es una persona que está casi imposible, ¿cierto? Te están diciendo que tengas perseverancia, ¿cierto? Que respetes el espacio de esta persona si ella no quiere abrirse, ¿cierto? Todavía. Pero si tú quieres seguir con esta persona, simplemente, pues, al principio no va a ser fácil, ¿cierto? Entonces, pues aprender a respetar el espacio de esta persona mientras se abre, ¿cierto? Y tú, pues, trata de tomártelo con tranquilidad y búscate otros planes, algo que hacer, ¿cierto? Tu espacio, ¿cierto? Y también pasar tiempo con otras personas que si quieran en este momento pasar tiempo contigo, en el caso de que veas a esta persona que siempre está como muy a la defensiva para tener algún tipo de encuentro contigo o siempre está evadiendo las conversaciones importantes, ¿ok? Listo, mi querido Tauro. Vamos entonces para el signo de Géminis. Géminis. Y para el signo de Géminis te sale el hexagrama del día y te sale, se llama el encuentro. Dice así: si uno sigue su curso, sufrirá desventura. Si se tiene siempre presente el peligro, no se cometerá una falta grande. Ingresaremos a una época en la que nuestras relaciones deberán ser cuidadosamente consideradas, sobre todo aquellas nuevas y que se nos brindan abiertamente. No debemos confiar en casi nada de lo que se nos acerque en épocas como esta. Sin embargo, manteniendo nuestra lealtad para con nosotros mismos y lograremos que nuestros asuntos triunfen. Recuerden que en este momento el mundo de la internet, ¿cierto? De Tinder y de todas las apps de citas, ¿no? En un momento en donde tú crees que estás hablando con una persona que está hablando solo contigo, pero resulta que esa persona está hablando con 3, 4, 5 personas más, ¿cierto? Está conociendo otras personas, así que ten un poco cuidado con esas personas con las que te estás encontrando. Probablemente esa persona, ¿cierto?, esté haciendo, ¿cierto? De pronto no es algo malo, ¿sí? Creo que todo el mundo de alguna manera lo ha hecho porque pues no conoce a las personas todavía, ¿cierto? Entonces tiene unas 2 o 3 opciones, mientras en realidad se da cuenta que alguna de esas opciones vale la pena. De todas maneras, ahí te están diciendo que tengas cuidado, ¿cierto? Porque de pronto, no sé, esta persona con la que estés lidiando no está siendo 100% honesta contigo. Digamos, si esa persona te está diciendo, ay, es que yo solo estoy saliendo contigo, probablemente no sea cierto. Probablemente esa persona está hablando con unas 2 o 3 personas más, tanteando el terreno para mirar, ¿cierto?, qué opción tiene, o simplemente no está tomando nada en serio. Vamos a ver qué te marca en la carta. Para el divino masculino sale la carta siguiente. Aquí sale la carta de pertenecer a la casa de la noche. Fíjate, tú sabes que durante la noche todo, ¿cierto?, es un poco muy oscuro y en realidad, como dicen, de noche los gatos son pardos, ¿cierto? Uno no está viendo bien las cosas. Entonces ahí te están diciendo, ¿no?, que probablemente no te confíes de todo lo que ves,
¿Ok? Eso es lo que siento. Ahora mira, querido Géminis, ok, te sale la carta de la rosa. Un deseo será otorgado. Te sale la carta de la inspiración. Dice, tus ángeles o tus guías están ahora dándote guianza divina para ayudarte a encontrar tu amor verdadero. Ok, si alguno de ustedes está buscando por ese amor verdadero también está buscándote a ti, ¿ok? Porque aquí sale la carta del divino masculino lo siguiente. Dice, yo extraño demasiado, te extraño tanto que esto duele, ¿ok? Yo creo que en el fondo hay una persona dentro, ¿cierto? Una persona, digamos, una posibilidad, ¿cierto? De que esta persona, en el fondo de su alma, ¿cierto? Una persona que probablemente todavía no conozcas, también está, igual que tú, tiene ese deseo en su corazón de encontrar la persona definitiva en su vida, ¿cierto? Sino que en este momento es muy difícil, tanto esa persona como para tanto, digamos, es una persona que tanto como tú, ¿cierto? Están probablemente buscando en el internet, han buscado personas, salido con varias personas y las cosas, y ninguno de los dos se siente que como que puede cuadrar como con este mundo, ¿cierto? Como este mundo de las citas, como que ninguno de los dos cuadra con nada de eso. Ustedes se sienten, tanto tú como esa persona, que están deseando por algo más que solo ese mundo tan vacío, ese mundo de las citas, ese mundo de los acostones, sin ningún tipo de compromiso. Me parece que tanto tú como esa persona, que todavía no se conocen, podrían llegarse a conocer, ¿cierto? Tanto tú como esa persona se sienten exactamente igual, ¿ok? Y esa persona puede ser que la conozcas por redes sociales, pero puede ser que al principio alguno de los dos, tanto él como tú, ¿cierto? Pero más me parece que tú, probablemente no estés viendo las cosas claras porque a lo mejor pienses que sí, que esta persona es igual que el resto de las personas, ¿ok? Pero, sin embargo, te están recordando, ¿verdad? Que sobre todo aquellas personas nuevas, ¿cierto? Que se nos brindan abiertamente, dice que no debemos confiar en casi nada de lo que se nos acerque en esta época, ¿cierto? Sin embargo, te están diciendo que siempre mantengas tu lealtad para contigo mismo, ¿cierto? Entonces, sin embargo, recuerda que si tú eres como de vieja escuela, pues simplemente no tienes por qué hacer nada de lo que no quieras hacer, ¿sí? Si estas personas de pronto te vienen con propuestas demasiado rápidas, ¿cierto? De pronto de ir a un lugar de citas, a acostarse, cosas de esas, como en este momento, tú no tienes por qué hacer nada de eso que tú no quieres hacer. Si tú quieres esperar a conseguir la persona que es para ti, entonces recuerda, aquí te están diciendo que hay una persona, tu divino masculino, en potencia del futuro, que está igual que tú, aburrido, cansado de esa clase de mundo, ¿cierto? De microondas, de relaciones desechables, que también quiere lo mismo que tú, ¿ok? Tienes que permanecer fiel a ti mismo hasta que encuentres eso que realmente tú quieres, ¿ok? No te precipites, mi querido Géminis. Y bueno, vamos para Cáncer. Bueno, mi querido Cáncer, te sale el hexagrama de la reconstrucción. Dice lo siguiente: el trabajo en lo echado a perder tiene elevado éxito. Es propicio atravesar las grandes aguas. Se viene una etapa en la que habrá que sopesar exhaustivamente la manera de reconstruir lo corrompido. Deberá uno ponerse al frente de los trabajos de reconstrucción que promete éxito. Evaluar minuciosamente lo ocurrido poco antes y después de los hechos.
nos dará herramientas para llegar con éxito al final. Gran felicidad y muy buena suerte augura este hexagrama de la reconstrucción. Se llama el hexagrama del día. Bueno, mi querido Cáncer, vamos a mirar ahora sí qué pasa con divino masculino. Con el divino masculino, me sale la carta. Ok, esto es una carta bastante interesante. Es una carta donde tú puedes manifestar prácticamente lo que tú quieras, ¿cierto? Eso que tú quieras puedes hacer que se llegue a manifestar en la realidad. Ok, dice el tiempo, te hablan del tiempo de otoño. No sé si para ti tenga significado, quizás los girasoles, alguno de ustedes sea su planta favorita o la de su divino masculino, no sé. Bueno, aquí te sale la carta del alma gemela, ¿ok? Y dice, tu contraparte o tu alma gemela te ayudará, ¿cierto? Para que tú abras tu corazón completamente al amor. Y bueno, en la carta de el divino masculino, puede ser que en este momento tú estés un poquito cerrado, ¿cierto? Me parece, esto es para ti, que estás un poco cerrado al amor, ¿verdad? Y esta persona, el divino masculino, le sale la carta de la confusión y dice, yo no puedo entender por qué aún me siento conectado contigo. Puede ser que de alguna manera esta persona siente alguna conexión contigo, pero siente que de alguna manera tú no le estás permitiendo entrar en su corazón. Tal vez en este momento tú tengas que dejar, ¿cierto? O soltar algunas cosas viejas, algunas cosas del pasado, para que puedas dejar entrar a esta nueva persona o este divino masculino que ansía entrar en tu corazón. ¿Vale, mi querido y querida Cáncer? ¿Sí? Porque ahí sale que te están diciendo que es un momento para sopesar exhaustivamente la manera de reconstruir lo corrompido. Deberá uno ponerse al frente de trabajos de reconstrucción que promete éxito, evaluar minuciosamente lo ocurrido poco antes y después de los hechos. Bueno, solamente tú sabes por qué de alguna manera no le estás abriendo tu corazón a esta persona, ¿cierto? Quién sabe, algo pasó, algo ocurrió en el pasado que ya sea con esta persona o con una persona, ¿cierto? Con otra persona anterior que no te esté permitiendo, ¿cierto? Abrir tu corazón, ya sea con tu divino masculino, esta persona que se siente confundida, ¿verdad? Porque tú no le abres su corazón. Quizás por, no sé, relaciones pasadas negativas o simplemente una misma situación con esta persona que ocurrió en el pasado. Eso solo lo sabes tú, ¿vale? Listo. Entonces ahora vamos para el signo de Leo. Y para el signo de Leo te aparece la carta del caldero, ¿cierto? Este hexagrama del día es el caldero y dice lo siguiente. Dice, elevada aventura, éxito, mis compañeros sienten envidia, pero nada pueden contra mí. Ingresaremos a una época en la que se producirán cambios. Estos serán positivos y vendrán desde afuera. Nosotros no participaremos personalmente en la ejecución de estos cambios, pero tendremos una tarea que consistirá en adaptarnos convenientemente a la nueva realidad. Toda actividad que sea dirigida hacia arriba encontrará correspondencia. Todo marchará de forma excelente. Sublime suerte y gran éxito en lo emprendido. Entonces, para mi querido Leo, vamos para la carta del divino masculino, que sale la energía de
un voto, ¿cierto? De un voto. A ver, aquí habla acerca de un voto, ¿cierto? Ese voto que a veces yo me hago una promesa a mí mismo, ¿cierto? Vamos a ver qué será esa promesa. Te sale la carta siguiente. Sale la carta del perfume. Dice, ok, dice la química. Ok, dice química instantánea y atracción con alguien. Ok, pero ¿por qué alguien aquí se estará dando tantos golpes de pecho? Ok, dice que te sale la carta de soltar algo. Dice, es tiempo de dejar ir el pasado o una relación pasada y abrirte a un nuevo amor. Oh, yo soy culpable, yo soy culpable. ¿Quién será? Ok, aquí sale en la carta del divino masculino, sale lo siguiente. Todo tiene una manera de trabajar, ¿cierto? Al final, o sea, esta persona le sale la carta de la confianza. ¿Ok? Puede ser que esta persona en este momento no esté viendo cómo hacer, ¿cierto? Para que esta relación trabaje. Quizás no tenga mucha confianza en que esta relación se pueda llegar, ¿cierto? A consolidar, ¿verdad? Y puede ser que esta persona tenga miedo, ¿cierto? Pues porque aquí sí sale definitivamente que es tiempo de dejar el pasado atrás, ¿cierto? O una relación pasada para que tú puedas volver, sí, a abrir tu corazón a un nuevo amor, ¿verdad? Entonces aquí lo que puede pasar es que una de dos es que uno de ustedes quiera simplemente soltar una relación con la que ustedes han dicho una y otra vez, vuelven y caen en una relación que saben que no es buena para ustedes y se han hecho un voto en el que han dicho ya no más, 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 ¿cierto? Pero este divino masculino te dice, no, mira mi amor, siempre hay una manera de arreglar las cosas, vamos a intentarlo otra vez, pero en el fondo tú vuelves a caer, pero no creo que tú quieras volver a caer en esa relación porque creo que tú no confías, ¿cierto? Puede ser que esta persona siente que tú no confías en esa persona y que esa persona quiere que tú confíes en que esta vez esa relación sí tiene una posibilidad, ¿ya? Sin embargo, me parece que en este caso eres tú, ¿cierto? Quien en realidad de pronto, pues ya se dijo a sí mismo es tiempo de dejar ir, pero otra vez esta persona te puede llegar a envolver con cualquier cosa, ¿cierto? Y tú terminas cayendo otra vez y sintiéndote culpable por volver a caer a creer en las promesas de esta persona, ¿sí? Porque esta persona me parece que quiere arreglar las cosas, ¿cierto? Quiere que tú confíes en él y que quiere buscar una manera de, no sé, de poder, que tú sueltes el pasado y volver de pronto a, quizás haya una situación en la que esta persona te guste mucho físicamente, ¿cierto? Y esa clase de relaciones que a veces no funcionan, pero todo lo arreglamos en la cama y todas las demás cosas simplemente, pues como que tú sientes que no funcionan, solamente es esa cuestión la que los mantiene cercanos, por eso es que tú como que de alguna manera has dicho, no, pero es que yo tengo que soltar esta relación, ¿sí? Pero esta persona de alguna manera viene otra vez y te convence, ¿sí? Tal vez por esa química tan tremenda que hay ahí entre ustedes, Leo. Bueno, eso depende de ti, tú verás qué hacer con esa situación, ¿cierto? Vale. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa acá con mi siguiente signo. ¿Cuál será ese siguiente signo, mi querido Virgo? Listo, mi querido Virgo, vamos para contigo al hexagrama, o sea, que te sale lo suave, el hexagrama se llama así, lo suave. Dice, es propicio tener a dónde ir, es propicio ver al gran hombre.
Se ingresará a una época en lo que mejor, ok, a ver, esto está como enredado. Se ingresará a una época en lo que mejor que podemos, ok, está mal escrito. Bueno, aquí lo que te están diciendo es que lo mejor que puedes hacer en este momento es preparar el camino para una efectiva penetración como esta. Deberemos, por así decirlo, limpiar el camino de los impedimentos, ¿ok? Primero para luego actuar en nuestros planes, en nuestros negocios. Ok, dice que será conveniente recurrir a un hombre importante para que con su consejo o ayuda, si puedas realizar eso que tú quieres realizar, ¿ok? Dice, no es época para grandes realizaciones, sino más bien para pequeñas. Se tendrá éxito, que ahí sale como que pidas ayuda o consejo de alguien, ¿cierto? Para que puedas realizar eso que tú quieres después realizar o lo que tienes en mente, ¿cierto? Ok, bueno, vamos a ver, mi querido Virgo, ¿qué será la carta? Bueno, sale la carta de la honestidad, sale la carta, ok, para tu divino masculino. Dice, ok, que se necesita reunir más información. Sale la carta de la dependencia, ok. Dice que tú o que tu querido, cierto consorte o crush o persona especial, dice que puede ser muy dependiente y que tú necesitas un espacio, cierto, tu propio espacio, o necesitan un espacio, ¿verdad? Y luego, ok, aquí sale esto. Ok, dice a este chico divino masculino, le sale la carta de la libertad y dice, yo no quiero sentirme en este momento que estoy atado a nadie. Ok, esta persona dice que necesita tener un poco más de información, ¿verdad? Si en este momento quiere tener una relación, ¿cierto? Un poco más comprometida contigo. Y en este momento te están recordando, ¿cierto? Que quizás esta persona quiere o desea tener un poquito más de tiempo, ¿cierto? Pero creo que quizás esta persona debería, quizás, no sé, ser un poco más honesto, ¿no? Porque probablemente esta persona no ha sido de pronto honesto o honesta contigo acerca de lo que quiere, ¿no? Que esta persona en realidad desea un poco como más de, digamos, de independencia, ¿ok? No significa que no quiera estar contigo, sino, tú sabes que hay gente que es muy celosa de su propio espacio personal, ¿cierto? Y habla acerca de que a veces ese espacio personal, ¿cierto? Puede ser que le cueste trabajo de pronto a tu divino masculino decirte que él sí necesita su propio espacio personal para ciertas cosas. O también puede ser que seas tú quien lo necesite, ¿cierto? Pero quizás esa persona siente que tú estás de alguna manera no queriendo tener pues una relación más comprometida, ¿cierto? O no estar seguro o no estar segura de querer una relación más comprometida, ¿cierto? Puede ser que esa persona tenga esas dudas, ¿cierto? Como que sienta que de alguna manera en este momento me parece que el consejo del oráculo es que debe haber una honestidad, ¿cierto? En ese sentido, quizás en este momento yo no estoy listo para tener una relación más comprometida, quizás démonos un espacio, démonos un tiempo, tal vez no es el momento, o simplemente lo que yo te digo, simplemente esta persona simplemente necesita tener un espacio consigo mismo para darse cuenta en realidad si quiere algo más contigo, ¿cierto? Si quiere profundizar este vínculo o no. Y de alguna manera parece que el consejo del oráculo es que seas honesto, ¿ok? ¿Cierto? La honestidad en esta relación es importante, si no está habiendo, ¿cierto? En este momento honestidad entre los dos, ¿ok?
Ahora vamos para la siguiente. Ok, y el siguiente es Libra. Hola Libra. Ok, Libra, vamos a ver tu hexagrama. Ok, te sale el hexagrama de la subida y te dice no temas. La partida trae aventura. Ingresaremos a una etapa en la que todo tenderá hacia arriba y no será casualidad. La situación es bien merecida. Sin embargo, necesitaremos de nuestro esfuerzo y dedicación. Olvidar todo, ok, tendemos a una recaída y concentrar toda la energía en una infatigable actividad. Habrá excelente suerte y gran éxito. Ok, vamos a ver qué dice la carta del divino masculino para ti, Libra. Ok, sale la carta del recordatorio. Okay, sale no olvides. No olvides, hay algo que te están diciendo que tienes que recordar. Ok, aquí te sale, ok, bueno, te sale la carta de una generosa oferta está en el horizonte. Te están diciendo que tengas un poco de cuidado, que seas precavido, ¿sí? Recuerda que el oráculo te está diciendo no olvides, ¿cierto? Te está teniendo ahí como un pequeño recordatorio, te dice que no te permitas, envolverte de nuevo con personas demasiado pronto, ¿cierto? Porque quizás estas personas no son lo que parecen, ¿ok? Y fíjate que en la carta del divino masculino sale lo siguiente, sale claridad. Quizás alguno de ustedes, no sé, porque aquí en la carta, ¿te acuerdas que en la carta del hexagrama te dice que no temas, que la partida trae ventura? Quizás alguno de ustedes simplemente, quizás piensan que es una relación que quizás no vaya para ningún lado, ¿cierto? Quizás estás pensando que tal vez es una relación que no va a traer éxito, que no va a ser exitosa, pero te habla acerca de que ese camino con esta persona te puede traer, ¿cierto? Una cuestión positiva. Sin embargo, también te están diciendo que no olvides las razones por las cuales esta relación quizás en el pasado no se llegó a concretar, ¿verdad? O porque las cosas no salieron como debieron haber salido, o cuáles fueron las cosas, si estás pensando reanudar de nuevo o seguir adelante con esta relación, te están diciendo que pienses por qué fue que al principio esto no, ¿cierto? No salió. Tal vez no se dedicó suficiente tiempo, suficiente esfuerzo a la relación, ¿cierto? Tal vez dice que pienses en eso, ¿no? Sí, aquí la carta del divino masculino sale, yo estoy comenzando, ¿cierto? A ver lo que realmente esta conexión es, ¿cierto? Esta persona está comenzando a tener claridad. Quizás si en el pasado no tuvo claridad, ¿cierto? Acerca de lo que la conexión significaba, en este momento esta persona está comenzando a ver las cosas de una manera mucho más clara, ¿cierto? Sin embargo, a ti te están diciendo, ¿cierto? Que tengas cuidado de no envolverte con esta persona demasiado pronto y demasiado rápido, ¿ok? Porque quizás esta persona necesita claridad y para realmente darse cuenta de lo que tú significas en su vida, ¿no? Desafortunadamente a veces hay personas que, ¿cierto? Tienen que perdernos para darse cuenta de lo que realmente significábamos en su vida. Quizás este sea uno de esos casos, ¿ok?
Bueno, mi querido Libra, eso es todo para ti en este momento. Vamos para Escorpio. Y vamos a ver qué sale para Escorpio en el hexagrama. Es para el hexagrama número 8, mi querido Escorpio. Y te sale el hexagrama del encuentro. Y dice así: si uno sigue su curso, sufrirá desventura. Si se tiene siempre presente el peligro, no se cometerá una falta grande. Ok, dice, ingresaremos a una época en la que nuestras relaciones deberán ser cuidadosamente consideradas, sobre todo aquellas nuevas, y que se nos brindan abiertamente. No deberemos confiar en casi nada de lo que se nos acerque en épocas como esta. Sin embargo, manteniendo nuestra lealtad para con nosotros mismos, y lograremos que nuestros asuntos triunfen. Creo que esto ya había salido en alguno de los anteriores signos. Pero fíjate que te están diciendo lo siguiente: para tu divino masculino sale la carta de tu intuición. Dice que aunque en este momento que ahí te están diciendo que no puedes confiar en nada, ¿cierto? Es cierto que a veces nosotros no nos cuesta confiar en las personas, sobre todo en esta época de internet, ¿cierto? Lo que yo les comentaba, que esta época a veces es un poco complicada creer en nadie, porque pues te están diciendo, oye, me estoy saliendo contigo, tú no sabes, en internet la gente de la época de las apps, que sale con múltiples personas, chatea con múltiples personas, y tú no sabes en realidad si esta persona está tomando la relación en serio o no, ¿verdad? Pero ahí sale que tú dentro de tu corazón, ¿cierto? Puedes saber la verdad, ya que tú eres una persona intuitiva, mi querido Escorpio. Aquí te hablan acerca de que confíes en tu intuición. Aquí dice, te sale la carta del corazón y dice: una nueva fase comienza. Sale la carta de la promesa, dice: esta relación, te dice que tiene potencial si tú estás dispuesto a trabajar en esta conexión, ¿cierto? Y aquí sale lo siguiente, sale la carta del divino masculino, le sale la carta del dinero y dice: yo estoy lidiando con problemas financieros en este momento, ¿cierto? Y necesito un tiempo para poder resolver esta situación. Entonces aquí dice que confíes en tu corazón, ¿cierto? De que una nueva fase puede comenzar, ¿verdad? Para ustedes. Puede ser que esta persona te haya prometido algo, ¿cierto? Y quizás de pronto hayan problemas de dinero en este momento. Esta persona en este momento esté más concentrada en su parte económica, tenga que resolver algún tipo de problema. Pero sin embargo, me parece que aquí te habla acerca de que hay una posibilidad de que esta relación se pueda llegar a desarrollar, pero hay que tener voluntad, ¿cierto? Para trabajar en esta relación de manera que pueda comenzar una nueva fase entre ustedes o un nuevo comienzo, ¿cierto? Pero hay que trabajar para que esto se convierta en realidad, ¿ok? Solo tú sabes si en realidad, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso que me conviene? ¿Qué es eso que no me conviene? ¿Será que puedo confiar en las promesas de esta persona? ¿Será que es cierto que en este momento esta persona no se acerca a mí o no estamos teniendo un comienzo? Porque en realidad esta persona en realidad lo que está haciendo es construyendo su parte económica. ¿Será cierto o no será cierto? Te están diciendo que dentro de ti está esa respuesta, que confíes, ¿cierto?, en tu intuición. Ok, Escorpio. Y ahora para Sagitario, el hexagrama número 9 para Sagitario le sale, otra vez volvió a salir, el exceso, volvió a salir el exceso, fíjate, este también es uno que volvió a repetir. Ok, sale la carta del deseo, de estar deseando algo, estás deseoso de algo. Ok, vamos a ver qué marca acá. Bueno, en el hexagrama te lo voy a leer. Primero el hexagrama antes de leerte la carta del divino masculino y te sale lo siguiente: la vida maestra, la viga maestra se dobla por el medio
es propicio tener a dónde ir. Ok, ingresaremos a una etapa de excesos, de grandes acumulaciones, será una etapa excepcional que desde aquí juzgamos como imposible. No tendrá bases firmes, pero no se trata de una época necesariamente negativa. Moviéndose suavemente y con disciplina, se logra transitar en una etapa saliendo de los peligros y teniendo éxito, ¿cierto? Sí, puede ser que en este momento, ¿cierto? Sientas que tal vez se necesiten, ¿cierto? Como que de pronto veas que las cuestiones parezcan imposibles, ¿cierto? Pero te están diciendo que todo poco a poco, con base firme, se puede ir construyendo, ¿cierto? Y salir de cualquier etapa negativa por la que te encuentres transitando en este momento, ¿cierto? La disciplina en este caso dice que la lograrás, pues, con digamos, el éxito. El éxito lo lograrás con disciplina y esfuerzo, ¿sí? No va a ser algo de la noche a la mañana, ¿ok? Bueno, aquí te sale lo siguiente, la carta de... Ok, sale para el divino masculino, vamos a ver qué sale. Bueno, sale la carta del escudo, sale la carta del conocimiento, dice, lucha por aquello en lo que tú crees, ¿cierto? Porque aquí hay alguien que está deseando algo. Y puede que esté un poquito triste o como viendo las circunstancias y como que esté un poquito desanimado, ¿cierto? Pero te están diciendo que luches por aquello que quieres, ¿verdad? Aquí hay... Ok, sale la carta del conocimiento, dice que tú tienes, ok, dice tú, ok, aquí te están diciendo que tienes que, como te dijera, quizás en este momento hay alguno de ustedes dos que esté poniendo, digamos que esté como protegiéndose a sí mismo, como que se estén protegiendo, que tú te estés protegiendo, o esa persona se esté protegiendo, porque tal vez en este momento necesitas, darte cuenta o conocer a esta persona más antes de sí, pues de pronto puede ser que te estés dando, aquí lo que me parece es que hay un malentendido entre ustedes, y aquí lo que te están diciendo es que tú no puedes luchar por aquello que tú no crees, ¿cierto? Entonces hay como una cantidad quizás de cosas que tú necesitas conocer antes, ¿cierto? Porque quizás me parece a mí que tal vez no estés dejando entrar a esta persona porque hay cosas que no conoces, pero si tú quieres conocer a esta persona, entonces tienes que remover ese escudo, ¿ok? Para que puedas saber si en realidad estás equivocado o no equivocada acerca de esta persona. Pero si tú le pones toda esa clase de escudos a esta persona, pues va a ser bastante complicado saber si en realidad una relación de ustedes puede funcionar, ¿cierto? Si tú deseas conocerla, pero si tú le estás poniendo tanta traba, entonces ¿cómo le vas a conocer? ¿Sí? Aquí te sale, y la carta del divino masculino dice lo siguiente: yo me siento una víctima en mi propia vida, o puede ser que esta persona sea la que esté haciendo eso, ¿sí? Que esta persona quiera saber si esta relación puede llegar a funcionar, pero esa misma persona está poniendo tanta tranca a la relación, poniendo tanto escudo, que ha hecho casi imposible de alguna manera poder llegar a que él mismo, ¿cierto?, pueda tener esa respuesta. ¿Será que yo quiero esto? Pero si yo mismo estoy poniéndole tantas trabas a mi persona, si yo mismo no estoy permitiendo que la relación fluya, entonces ¿cómo puedo permitir, ¿cierto?, que eso que yo quiero, saber si esta relación sí es o no es, o si me conviene o no me conviene, pues sí, yo tenga esa información? ¿Cómo va a tener esa información? ¿Sí? A veces esa información simplemente se da cuando poco a poco, ¿cierto?, me abro y poco a poco, ¿cierto?, me doy una oportunidad con esta persona y veo si la relación tiene o no una posibilidad, ¿sí? Pero eso no va a ser de la noche a la mañana, ¿ok? ¿Vale? Todo, o sea, no puedo llegar a... Sí, yo no puedo... Sí, el amor se construye poco a poco, ¿cierto? La confianza, que me parece aquí que hay una dificultad, ¿cierto? También la dificultad de comprender el uno al otro, cuando en realidad sí la otra persona me está a mí bloqueando esa posibilidad de explicarme, o simplemente esa persona no está viendo las cosas como son. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Quizás tú, querido divino masculino, se está sintiendo
porque tú no lo estás comprendiendo o se siente de alguna manera que tú lo has juzgado de una manera que no es correcta. Quizás en parte también puede ser por su propio comportamiento, pero recuerda que quizás necesites un poco más de información antes de sacar una conclusión acerca de esta persona, ¿ok? Pero si hay alguno de los dos que está poniendo, cierto, un escudo de protección, es complicado saber lo que el otro está pensando. Ok, mi querido Sagitario, eso es todo. Y vamos para Capricornio. Ok, vamos a mirar cuál es el otro. Ok, vamos a ver qué sale en el hexagrama para Capricornio. Ok, se sale el hexagrama de la duración. Dice, es propicio que uno tenga a dónde ir. Este también ya había salido. Es propicia la perseverancia. Ingresaremos a una época en la que lo que realicemos deberá ser cuidadosamente afianzado para que perdure en el tiempo, sea una relación de amor, un negocio o las bases en las que deban, ¿cierto?, implementarse los comienzos, ¿cierto?, son siempre las mismas. Ser atraído y dejarse atraer por nuestro movimiento y el movimiento de los otros, cuidar de lo nuestro y respetar lo de los otros. Esto permite la perdurabilidad, posibilidad de matrimonio y habrá éxito. Aquellos que están esperando de pronto, quizás, ¿será que esta persona es la correcta? Ahí sale que hay una posibilidad de matrimonio, fíjate, de que esta relación se llegue a consolidar en algo más. Ok, mira, y te marca la carta del movimiento, quizás también, ok, dice, es propicio que uno tenga a dónde ir, y mira, y te sale la carta del avance. También es una carta que también indica para aquellos que quizás están pensando en mudarse, trasladarse a algún lado, abrir un negocio nuevo o comenzar un nuevo amor, quizás simplemente mudarte a donde vive esa persona, o esa persona se mude a donde tú estás. Bueno, ahí sale eso, ¿ok? Bueno, vamos a ver, bueno, sale para tu divino masculino, vamos a ver, bueno, sale la carta de la campana, dice que una buena noticia está en camino. Te sale la carta de abrir el corazón, del corazón abierto, dice que debes estar receptivo para que, si me entiendes, a veces hay personas que inmediatamente eso como que no cuadran con nuestro tipo usual, ¿no? Quizás esta persona vive en otro lado, quizás esta persona es una persona que sí, que para comenzar de pronto esta persona quizás te haya hecho una propuesta, pero tú ves difícil las cosas porque esa persona vive en otro lado, o esa persona tiene su trabajo base en otro lado, o quizás también puede ser una propuesta de trabajo, pero tú dices, no, pero es que por allá tan lejos, sí, como que estés viendo como las dificultades por eso, pero te están diciendo que abras el corazón, que seas receptivo a la posibilidad, ¿cierto? Porque ahí sale que hay una nueva propuesta en el horizonte y probablemente venga con la posibilidad de viajar a algún lado. Mira que aquí te sale, bueno, la carta del divino masculino es lo siguiente, sale, yo hubiese deseado haberte tratado mejor. Bueno, no sé, puede ser que esta persona se esté sintiendo culpable, ¿cierto? De alguna manera esa persona sea la que de pronto no abrió el corazón en su momento, ¿cierto? Tal vez en ese momento, a pesar de que había una oportunidad para contigo, esta persona no estuvo receptivo a esa nueva posibilidad contigo porque vio las cosas bastante complicadas debido a que quizás sí, alguno de los dos esté viviendo, sí, de pronto viven lejos. Aquí me parece que mucho esa energía de que esta persona a lo mejor pensaba, pero ¿cómo vamos a hacer para que una relación perdure en el tiempo si esta persona vive lejos? Si esta persona sí está pensando como en una cuestión de quizás una convivencia, pero ¿cómo le vamos a hacer si yo trabajo en otro lado, si yo vivo en otro lado, si esa persona vive en otro lado? Si esta persona se siente culpable
Quizás en el momento tal vez no te trató como hubiera deseado, pero es al mismo tiempo porque esta persona tal vez no veía como las posibilidades entre ustedes, ¿cierto? Ok, y eso es lo que yo te digo. Ahora quizás para que esa relación funcione, alguno de los dos debería estar dispuesto a hacer un cambio, ya sea trabajo o a moverse de ciudad, ¿cierto? Para que esa relación pudiera funcionar en el futuro y quizás una convivencia o un matrimonio. Ahí sale la posibilidad. Ok, mis queridos, mis queridos Capricornio, listo. Eso es todo para ustedes. Ahora vamos para Acuario. Y para la energía de Acuario te aparece la carta. Ok, vamos a hablarte primero de la reconstrucción, que sale, creo que esto también ya había salido. Uy, se repitieron muchos hexagramas. Es extraño, fíjate. Sale el trabajo. Ok, o esto yo no sé si había salido antes o no, pero me parece que sí. Dice, se llama la reconstrucción, ¿verdad, mi querido Acuario? Dice, el trabajo en lo echado a perder tiene elevado éxito, es propicio a atravesar las grandes aguas. Sí, habla así, esa ya había salido. Dice, se viene una etapa en la que habrá que sopesar exhaustivamente la manera de reconstruir, ¿cierto? Lo que se dañó, lo que se perdió, lo corrompido. Dice, deberá uno ponerse al frente de los trabajos de reconstrucción que promete, ¿cierto? Esto dice que probablemente terminará exitosamente. Dice, tienes que evaluar minuciosamente lo que pasó poco antes y después de los hechos, ¿sí? Tal vez reevaluar por qué pasó esto, ¿ya? O lo que ¿sí? ¿Cómo llegamos aquí? Dice, esto nos dará herramientas para llegar con éxito al final. Gran felicidad y muy buena suerte. Sí, aprender de los errores. Y bueno, aquí sale la carta del guerrero, que para tu divino masculino sale la carta de... Esta es la persona que estaba esperando, pero fíjate que sale la carta de la máscara. Dice, hay cosas que han venido siendo escondidas, ¿cierto? Que se han estado escondidas. Quizás algunos de ustedes han estado usando una máscara, no se ha mostrado cómo es, pero dice que pronto esas cosas van a ser reveladas. ¿Y qué es eso? Dice que esta persona, dice que tu pareja o tu persona especial, es probablemente esa persona la que tú estás esperando, la que has estado esperando por mucho tiempo buscando, dice. Así que darle una oportunidad, ¿verdad? Entonces aquí sale que esta persona se siente, hay otra persona que también es que si hubiera hecho, es que si no hubiera hecho, es que otra persona, caramba. ¿Cierto? Mira lo que dice acá, dice, yo nunca, ¿cierto? Yo nunca debía haber dejado que te alejaras o que te fueras. Puede ser que esa persona siente culpable de no haber luchado lo suficiente por la relación, ¿verdad? Tal vez en ese momento, quizás no, de alguna manera esta persona, no te dijo que eras importante, que él sentía que de alguna manera tú eras esa persona que él estaba buscando, pero no lo hizo, no luchó lo suficiente, ¿verdad? No te dejó ir sin realmente mostrarte que la realidad era que esa persona sentía que finalmente había encontrado lo que estaba buscando, pero lo dejó ir. ¿Ok? Bueno, mi querido y hermoso Acuario, eso es, ¿cierto? Lo que tu divino masculino está pensando, sintiendo, ¿cierto? Que se siente mal por haberte dejado escapar o ir, por no haber luchado lo suficiente por esa conexión. Y bueno, ahora vamos a terminar con el signo de Piscis. Vamos a ver si es que otra vez se vuelve a repetir esto, que se están repitiendo todos increíblemente. Ok, pero bueno, creo que esto no se repitió. Ok, mi querido, sale la carta, sale el pozo. Dice, puede cambiarse de ciudad, mas no puede cambiarse de lugar. El limo del pozo no se bebe. Bueno,
dice, ingresaremos a una etapa en la que deberemos ser inagotables en nuestro dar y recibir. Esto solo encuentra correspondencia si nuestras acciones están dirigidas hacia abajo, hacia la gente del pueblo. Será allí a donde se encuentran en esta época las mejores condiciones para avanzar, con buenas formas y una abnegada actitud de humildad se triunfará. Sí, estar como más abierto, ¿cierto? A los demás. Tener humildad, ¿cierto? En el corazón. Y ahí te sale triunfo. Ok. Mi querido Piscis, vamos a ver qué carta te sale. Sale la carta del amor. Vamos a ver qué dice el divino masculino. Ok, te sale lo siguiente. Te sale la carta del águila. Dice que tú pronto estarás por encima de todo esto, ¿cierto? Estarás, serás exitoso, ¿no? En cualquier situación en la que te encuentres. Ahora, si es la parte amorosa, pues también, obviamente, estarás pronto en la cima del éxito de lo que sea que estés preguntándote o estés esperando. Te sale bien, ¿no? Ahí te sale la carta del amor verdadero. Mira, dice, el amor de tu vida está entrando, ¿cierto? En la gran foto, o sea, práctica, está entrando en tu vida, ¿cierto? Está viniendo de camino muy pronto y dice que tú estarás muy, muy feliz. Aquí sale que, pero sin embargo, fíjate la carta del divino masculino, y esto es unas malas noticias para el divino masculino, ¿sabes? Mi querido Piscis, son malas noticias para el divino masculino porque a este divino masculino le llegó el karma. Al divino masculino le sale lo siguiente, dice, yo estoy ahora finalmente enfrentando las consecuencias de mis acciones. ¿Y qué pasa, mi querida, hermoso y divino Piscis? Tú vas a salir adelante. Tú, si estuviste en una dificultad, te costó olvidar a esta persona, ¿cierto? Para ti ha sido difícil superar esta situación con tu divino masculino y tú sentías que de alguna manera no encontrar la persona correcta, ¿cierto? Esta persona, este divino masculino simplemente se va. ¿Qué pasa? Ese divino masculino finalmente va a tener que aceptar la realidad de que el amor para ti va a llegar, que ese amor probablemente no sea él, ¿cierto? Desafortunadamente esa persona, pues, quién sabe que probablemente no te haya correspondido, ¿cierto? Esa persona no te correspondió en el pasado, pero tú eres una persona más amorosa, eres una persona que siempre estás dispuesto a dar y a recibir. Creo que en este caso puede que hayas dado más de lo que recibiste y en este momento el universo te está diciendo, hermoso mío, hermosa mía, puede que hayas tenido tu corazón, que esta persona haya dejado un vacío en tu alma, pero aquí te están diciendo que vas a salir, ¿cierto? Por encima de lo que sea, ¿cierto? También puede ser en otra situación, ¿cierto? Pero lo que sea que estés atravesando, mi querido Piscis, dice que lo vas a lograr, vas a estar en la cima del éxito, vas a lograr, si es superar a esta persona, el vacío que esta persona te dejó, ¿cierto? Lo vas a superar, vas a encontrar una persona que te va a retribuir, porque tú eres una persona que eres más una persona que ama con el corazón y eres una persona que ama, digamos, a nivel colectivo, no es una persona cerrada, eres una persona amorosa, mereces amar y ser amado, y el universo te está diciendo que no te preocupes si en este momento estás con un vacío en el alma, pero que de ahí vas a salir. Bueno, y sin embargo, tu querido divino masculino va a tener que aceptar las consecuencias de sus acciones o de su poca acción contigo, ¿cierto? De su poca reciprocidad, porque al fin y al cabo tú vas a encontrar a alguien, ¿cierto? Una persona que va a darte todo lo que esa persona no te dio y probablemente él se vaya a enterar, ¿cierto? De que muy pronto vas a conocer una persona que te dio todo aquello que él no te dio a ti y probablemente lo vaya a lamentar,
Me parece que de hecho ya lo está lamentando. ¿Ok? Haber perdido el corazón de una persona amorosa, abierta, humilde. Pero tú mereces lo mejor, mi querido Piscis. Y el universo te va a ayudar y superarás esa tristeza y ese vacío. Y tu querido divino masculino simplemente tendrá que enfrentar las consecuencias de haberte perdido. Bueno, mis queridos, hasta aquí llegó el oráculo zodiacal. Y bueno, y les voy a contar, bueno, para aquellos que quieren tener relaciones sanas, Mystique, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos claves para tener una gran relación? Aquí te dicen lo siguiente. Dicen, ninguna relación es perfecta todo el tiempo, pero en una relación sana ambas personas se sienten bien la mayor parte del tiempo, o deberían, ¿cierto? Para tener una buena relación hace falta más que la atracción, se requiere trabajo y que los dos estén dispuestos a hacer el esfuerzo. Estos son algunos consejos para construir una relación sana. Entonces aquí te dicen, el primero de esos consejos es quiérete, ¿cierto? Dice, estar cómodo contigo mismo hace de ti una pareja más feliz. El segundo dice, comunícate. Habla con tu pareja sobre tus sentimientos. Haz preguntas y escucha las respuestas. Si te sientes molesto, dilo. No hagas que tu pareja adivine qué te pasa. Hablar de los problemas genera confianza y fortalece la relación. No todo se trata de cómo lidiar con los problemas. No te olvides de decirle a tu pareja cuando hace algo que te hace feliz. La otra es sé honesto. Dice, sean sinceros con respecto a lo que hacen, piensan y sienten. La honestidad genera confianza. Pocas cosas dañan tanto una relación como las mentiras. O sea, el otro punto clave es permítete tener un poco de espacio, ¿cierto? O permítanse tener un poco de espacio, tanto al uno como el otro, ¿no? Dice, el tiempo en pareja es estupendo, pero estar todo el tiempo juntos no lo es. Es bueno que cada uno tenga sus propios amigos e intereses fuera de la relación, ¿okay? El otro punto es, acepten que no están de acuerdo. No siempre verán las cosas de la misma manera y eso está bien. Lo importante es respetar las opiniones e ideas del otro. El otro punto es perdona y pide perdón. Todos cometemos errores, debemos estar dispuestos a pedir perdón por faltas, ¿cierto? Que hayamos cometido y aceptar las disculpas de nuestra pareja. La otra es apoyarse, apoyar a tu pareja, ¿cierto? Que ella te apoye, que tú le apoyes a ella. Dice, cuando tu pareja hace algo grandioso, díselo, ¿cierto? Tu pareja debe hacer lo mismo por ti. Ahora, otro de esos puntos es hablar sobre sexo de forma abierta y honesta. Dice que decirle a tu pareja lo que te hace sentir bien, lo que te gusta y lo que no, contribuye a que tengan un mejor, ¿cierto? Sexo, una mejor intimidad a nivel sexual. Dice, nunca presiones a tu pareja para que haga algo que no deseas hacer, ni tampoco permitas que tu pareja te presione, ¿cierto? El consentimiento debe ser obligatorio. Y la última, ¿cierto? Que el último tip que te dicen aquí para que esto pueda tener para tener una gran relación, ¿cierto? Te dicen que debes cuidar de tu vida, de tu salud sexual. Habla con tu pareja sobre cómo se van a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual, ETS y los embarazos no planificados. Que practiques sexo seguro, ¿cierto? Te están diciendo que hagas pruebas de ETS, especialmente para aquellos que saben que su pareja ha estado un poco activa sexualmente. Entonces aquí, ¿cierto? Que apenas estás conociendo, tener cuidado con eso. Aquí ahora te dicen cómo puedo saber si mi relación es sana. Bueno, dice, evaluar esporádicamente si tú te sientes bien con tu relación es una buena práctica. Las preguntas a continuación se enfocan en las relaciones sexuales y sentimentales, pero también se pueden aplicar a otros tipos de relaciones. Después de responder esto, dice que es útil volver a responderlo desde la perspectiva de tu pareja. Te están diciendo esto aquí, te van a hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, te dicen esto. Por ejemplo, dice, ¿tu pareja escucha y respeta tus ideas? Piensa en eso. ¿Tu pareja te da espacio para que pases tiempo con tus amigos y tu familia? También te dicen, ¿disfrutas pasar tiempo con tu pareja? Piensa en eso.
¿Te sientes cómodo diciéndole a tu pareja cuando hace algo que te molesta? ¿Te sientes cómodo al compartir tus pensamientos y sentimientos? ¿Puedes decirle a tu pareja lo que te gusta en lo referente al sexo? ¿Tu pareja se esfuerza por llevarse bien con tus amigos y familiares? ¿Tu pareja está orgullosa de tus logros y tus éxitos? ¿Tu pareja te respeta cuando piensan diferente? ¿Puedes hablar con tu pareja sobre métodos anticonceptivos o sexo seguro? Las relaciones pueden ser complicadas, recuerda. Pero si la respuesta a todas estas preguntas es un sí, es muy probable que la relación que tengas sea sana. Si tu respuesta a 2 o más preguntas fue no, podrías estar en una relación enfermiza. Ahora, me dirás, Mystic, ¿cómo puedo mejorar mi relación? Bueno, aquí te dicen que mantener tu relación en buena forma definitivamente requiere trabajo. Habla con tu pareja, ¿cierto? Es importante hablar con ella sobre lo que crees que podría mejorar. Sé clara sobre lo que te molesta y sé respetuoso. La buena comunicación es una herramienta importante para resolver problemas. Si tienes problemas para resolver las cosas por ti mismo o por ti misma, considera la posibilidad de buscar la ayuda de una persona externa a la pareja o a un profesional si es necesario. A veces hablar con un consejero o terapeuta puede ayudar a que las parejas resuelvan sus problemas y mejoren su relación. Bueno, mis lindos y lindas, hasta aquí llegamos con el tarot zodiacal del divino y nos vemos próximamente. Los que llegaron hasta aquí, muchas gracias por estar acá. Suscríbanse, comenten, denle like y nos vemos en un próximo programa del tarot zodiacal del divino masculino. Bye.